Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol. Primero la gente. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo le envió una carta al ministro de Hacienda del actual gobierno en la que expone 8 alertas que han identificado en el proceso de empalme anticorrupción. Pablo, las alertas están relacionadas con la situación fiscal del país, el sistema de salud e incluso la política de paz total. Esta semana continuará el proceso de empalme. A 5 semanas de la posesión de Abelardo de la Espriella, el proceso de empalme entra en su etapa más sensible, y es que el gobierno entrante quiere respuestas sobre lo que considera los principales focos de alerta del país. Así lo hizo saber el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien envió una carta al coordinador del proceso y actual ministro de Hacienda, Germán Ávila. Entre los temas que más preocupan está el estado de las finanzas públicas, ya que según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Colombia podría cerrar el 2026 con la deuda neta más alta de su historia, alcanzando el 61% del PIB. Cuando el gobierno se libera de la regla fiscal, el país se desborda y se desmadra en deuda. ¿Y se desmadra por qué? Por el exceso de gasto público. Otra de las alertas está relacionada con el sistema eléctrico. Restrepo solicitó información detallada sobre las medidas adoptadas frente al fenómeno del Niño, que según expertos podría ser más fuerte de lo esperado. A esto se suma el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación, que de acuerdo con XM solamente han entrado 7.4% de lo esperado. El gobierno actual, con sus ministros de Minas, dejaron el apagón en ciernes, dejaron un apagón ahí. Asimismo, el vicepresidente electo pidió conocer la realidad de las negociaciones con los grupos armados, luego de las revelaciones de Noticias Caracol sobre acuerdos del gobierno con el Clan del Golfo. Queremos saber, y Colombia necesita conocer, cuáles son los reales compromisos del gobierno actual con los grupos al margen de la ley en el marco de ese proceso de paz total. En salud, el diagnóstico también le genera preocupación al gobierno entrante. El equipo de empalme habló sobre un posible colapso operativo en la atención de los colombianos tras las intervenciones de varias EPS y las más de 2 millones de PQR registradas ante la Supersalud. De ellas, el 72% corresponden a reclamaciones por la negación de medicamentos y servicios. Con el reloj corriendo hacia el 7 de agosto, el empalme ya no solo busca recibir información. Ahora el gobierno entrante quiere saber cuál es el verdadero estado de las cuentas, los programas y los compromisos que dará cuando asuman las riendas del país. La conformación del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella sigue concentrando la atención. Son 3 las designaciones que ha hecho hasta el momento, pero aún faltan los nombramientos en carteras clave. En el siguiente informe, el análisis. En las primeras semanas como presidente electo, Abelardo de la Espriella ha movido el panorama político con el nombramiento de quienes lo acompañarán en su gobierno. Está tendiendo a tener una especie de equilibrio entre la legitimidad de ese mandato que lo eligió con el discurso de los nunca y pues la experiencia que tiene que tener un gobierno. El primero en ser designado fue el excongresista Rodrigo Lara Restrepo como su ministro del Interior. Es una ficha de extrema importancia dentro del ajedrez del presidente Abelardo de la Espriella por 3 razones. La primera, porque es el manejo del Congreso, de los partidos, la agenda legislativa, que si bien se quiere gobernar con muchos decretos, necesariamente hay reformas que tienen que pasar por el Congreso. Es un político. Nunca ha ocupado un cargo en el ejercicio del Ejecutivo, pero tiene muchos vínculos con la clase política en Colombia. Eso le puede servir para tramitar proyectos de ley en el Congreso. A Rodrigo Lara le siguió el excongresista Miguel Gómez Martínez. Fue parlamentario, fue también director de Bancoldex, embajador de Colombia. Luego también tiene una experiencia en el Ejecutivo, no haya sido ministro, y tiene también por debajo una serie de relaciones con la clase política para poder sacar adelante la reforma. Entendiendo la crisis fiscal y entendiendo que la economía va a tener un renglón predominante dentro de la agenda pública, pues es un nombramiento que tomó a muchos por sorpresa. El último nombre se conoció el jueves 2 de junio. Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es una cartera crítica porque tiene que combinar, por un lado, las obligaciones que tiene el Estado y el gobierno de preservar el medio ambiente,
de avanzar en una agenda de protección de los ecosistemas, en fin, pero también en el Ministerio de Ambiente se discuten temas importantes y del Ministerio de Ambiente dependen entidades importantes para dar permisos ambientales. El nuevo ministro del Medio Ambiente, que es un señor técnico que no tiene, hasta donde conocemos, ningún tipo de acercamiento con la clase política en Colombia, es más del círculo del doctor Abelardo de la Espriella, el presidente de Colombia. Se espera el nombramiento de varias mujeres dentro del gabinete. De 19 ministerios, hay 9 deberían ser mujeres, 9 deberían ser hombres. No se conocen todavía nombres, pero están en la baraja Vivian Morales, Elsa Noguera, Mariana Pachón en Cancillería. Es decir, hay muchos nombres que se están moviendo. Hasta ahora son 3 los ministros que han sido designados y se espera que esta semana se conozcan otros nombres. 12 del mediodía, 36 minutos. Los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina viven a esta hora una jornada electoral atípica en la que se elegirá nuevo gobernador. Más de 53.000 personas habilitadas para votar. Nos conectamos con nuestro compañero Sebastián Cortés para conocer cómo avanza la contienda y, por supuesto, cuáles son las peticiones de los habitantes a quien resulte electo. Sebastián, buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Un balance de total tranquilidad entregan a esta hora las autoridades acá en la isla de San Andrés. Le cuento, una temperatura de cerca de los 30 grados centígrados. Hace calor, aunque hace unos instantes estaba lloviendo justamente aquí a la orilla del mar. El registrador nacional Hernán Penagos ha estado pendiente de toda esta jornada democrática, del desarrollo. Directamente también se ha instalado un puesto de mando unificado para seguir, entre otras, si la lluvia ponía en riesgo algunos puestos de votación. Sin embargo, dicen que están siguiendo muy de cerca todos estos factores climáticos, pero que hasta el momento toda la jornada ha transcurrido con normalidad, una afluencia continua y también la invitación desde las registradurías a que sigan votando. Recordemos que las urnas están abiertas desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. El registrador nacional Hernán Penagos entregó este balance y también estas recomendaciones justamente para esta jornada democrática. 141 mesas se han instalado, no tenemos ninguna novedad por temas de asuntos climáticos, mucho menos de orden público. Luego están garantizadas todas las condiciones para que la ciudadanía pueda salir a votar hoy. Ojalá lo hagan muy temprano y no van a tener mayores dificultades. Pues también en este cubrimiento especial de estas elecciones atípicas hemos hablado con la gente que está en medio y que es claramente la protagonista de esta jornada electoral atípica en la isla de San Andrés. Han dicho que hay varios retos para el próximo gobernador o gobernadora. Hay una preocupación en temas como la seguridad, como las vías, justamente todo lo que justamente al isleño de a pie le preocupa. Y nuestra compañera Tusi Bowie ha entregado un informe y el recorrido sobre estos retos para el próximo mandatario acá en la isla. En un territorio turístico como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, garantizar la seguridad de visitantes y residentes debe ser el eje central de quien asuma como gobernador del departamento. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en lo que va del 2026 se han registrado 21 muertes violentas. Los principales aspectos y retos para el próximo gobierno sería el asunto de la seguridad en la isla, pues se ha desbordado un poco esto por hechos de violencia y asimismo algunos hurtos. En la isla hay falta de insumos y medicamentos, retrasos en el pago de personal médico y precariedad en la infraestructura hospitalaria. En la isla contamos con un solo hospital, el cual debemos de cuidar, ese pequeño huevito que tal vez se nos puede salir de las manos y a la final, ¿a dónde podríamos recurrir? La principal fuente de economía es el turismo. Quienes ingresan al archipiélago deben cancelar una tarjeta de turismo por valor de 154.000 pesos. Para el creador de contenido social, Temis Rodríguez, esta es una cifra que no se ve reflejada en la infraestructura turística. Las principales quejas que recibo en mi portal prácticamente es sobre la infraestructura turística y sobre la atención al cliente que tenemos aquí. Creo que son las quejas que más se repiten y pues también tendría que ser un reto o un paso a seguir para el nuevo gobernador. En materia de conectividad, el reto se centra en garantizar inversión en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla y en la gestión de más rutas aéreas que permitan conectar al departamento con otros destinos.
El tema de la inseguridad es el que más aqueja a la población aquí en San Andrés. Nos contaban que en el último mes hubo hurto y atraco armado a 2 cajeros, una situación que dicen nunca se había presentado acá en la isla. De hecho, en esta misma caseta también hubo víctimas de inseguridad. Nos mostraban ahorita que este espacio fue roto, agredido, hay vidrios rotos, se sacó incluso el material que naturalmente usan los salvavidas para atender a todos los turistas. Todas estas preocupaciones son latentes acá en la isla y justamente en medio de esta contienda hemos hablado con la ciudadanía, con los isleños sobre cuáles son las principales demandas y preocupaciones, lo que tiene que atender el nuevo gobernador o gobernadora una vez sea posesionado. Cientos de isleños han acudido a ejercer su derecho al voto y al unísono piden atender la crisis de seguridad. La seguridad, que estamos viviendo época que en San Andrés no se veía. Aquí éramos una sola familia. La seguridad que hay aquí en San Andrés, está pasando muchos casos feos aquí en San Andrés, matanza, de todo hay aquí. Esta problemática que padecen todos los isleños tiene un sector como protagonista. La juventud que está mucho desorden entre ellos mismos. Los jóvenes matándose uno al otro. La misma juventud pide mayores oportunidades. Quisiera que este nuevo gobierno también le diera más oportunidades a los jóvenes emprendedores. La inseguridad es la principal preocupación, pero no la única en la isla. Aquí cometen muchas cosas y nada pasa. Soy mamá y realmente la inseguridad nos tiene al borde de la locura, el hospital. Uno no sabe si enfermarse o no enfermarse. En el tema de la sobrepoblación, en el tema de la inseguridad, en solo 27 kilómetros cuadrados, como todos sabemos, el tema de la corrupción, el tema de la salud. Y el tercero es el aseo. Las calles están muy sucias y hay falta de gobernabilidad. El sector turístico, principal motor de la isla, también pide alternativas que atraigan más visitantes acá al archipiélago. Otra de las preocupaciones acá en la isla es que por esta misma falta de continuidad en los mandatarios que son electos, al menos los últimos 4 gobernadores no han podido completar su periodo constitucional de 4 años por distintos motivos. Dicen en la isla que esto lo que hace es que esté estancada. Se ven algunas obras grises, otras situaciones que no permiten justamente que quien llegue al poder pueda hacer, que es lo que piden acá los isleños. Pues yo me despido justamente con esta vista que ven ustedes en este momento de el Mar de los 7 Colores, acá desde la isla de San Andrés. Son las 12 del día, 43 minutos. Noticias Caracol sigue del lado de los venezolanos. En el vecino país, cientos de cuerpos esperan ser reconocidos en la sede de Puerto de La Guaira y también en la morgue de la capital de ese país. Entre los cuerpos han sido identificados 23 colombianos. Sí, Pablo, es por eso que a esta hora nos conectamos con nuestra corresponsal Beatriz Adrián. Beatriz, ya están en una fase de demolición y posterior reconstrucción, pero aún hay muchísimas denuncias de familiares que buscan a sus seres queridos. ¿Qué le han dicho? Hola, muy buenas tardes. Son las 1:43 aquí en Caracas. Nos encontramos en la principal morgue de la ciudad capital, la morgue de Bellomonte. Hasta acá han sido trasladados gran cantidad de fallecidos, pero ha bajado el número de reclamos. Lo que dicen los familiares es que en las improvisadas morgues que se han puesto en La Guaira, por ejemplo, la del Puerto de La Guaira, tienen que caminar entre cientos y cientos de cadáveres para tratar de reconocer a sus seres queridos. Es decir, viven una doble tragedia. La primera, perder a su familia. La segunda, encontrarlas y garantizar que le puedan dar cristiana sepultura. Esto es lo que nos contaron. El Puerto de La Guaira y la morgue de Bellomonte en Caracas están colapsando por la cantidad de fallecidos que han ingresado. Los funcionarios cargan sacos de cal a las afueras. Entre ellos, identificaron a personas de nacionalidad colombiana. Para eso es el grupo de medicina legal, ¿no? Para tener una trazabilidad de quienes efectivamente han fallecido y poderlos identificar comparados con sus familiares. Un equipo colombiano especializado en genética e identificación dactilar llegará el martes a La Guaira, mientras llueven denuncias de personas que no consiguen el cuerpo de sus familiares. Vayan a retirar el cuerpo en tal sitio, entonces resulta que vamos a ese sitio y no está. O sea, no está mi sobrino. El SEBIN es que nos dijeron ayer. Nada más ellos fueron los que... Pero ellos no nos dan respuesta, ellos no dicen, entonces ellos les da igual todo, ellos nos mandan para allá, nos mandan para acá y entonces en realidad necesitamos saber.
Franco vive en Colombia, pero nació y vivió por más de 20 años en La Guaira. Vino a Venezuela tras el terremoto para buscar el cuerpo de su madre y de su tía. Y aunque un bombero les notificó que sus cuerpos fueron sacados del edificio en La Guaira, no logró dar con ellas. Bueno, llegué al puerto porque me dijeron que allá estaban todos los cuerpos y allá llegué a buscar. Primero nos muestran fotos, pero yo no la vi ahí. Entonces luego caminaba entre los cuerpos intentando buscarla. Y es como una doble tragedia, ¿sí? Que si primero muere de esa forma tan fea y luego no la encuentro para darle sepultura. Otro caso es el de Félix Algarín, que aparece en un portal gubernamental registrado con vida en un refugio de Caracas. Que abran, puedan entrar, no pueden, mire, están trabajando con las uñas y esto a mí nadie me lo ha contado, lo estoy viviendo yo lo viví porque yo todos los días me traslado a La Guaira a buscar a mis familiares a ver qué podemos lograr. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, emitió un decreto prohibiendo la exportación de materiales de construcción y anunció ayudar a las familias para la reconstrucción a través de un fondo. He decretado igualmente la prohibición de exportar materiales que tienen que ver con la construcción. Y también estamos ya en contacto con alianzas internacionales, países que van a ayudar a la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. También aseguró que ningún cuerpo va a ser llevado a fosas comunes. Han transcurrido 11 días de este doble terremoto que ha sacudido a Venezuela, a varias naciones del mundo ha conmovido y justamente comienzan a irse los organismos internacionales de búsqueda y rescate y llegan otros que van a la reconstrucción para darle más esperanza a los venezolanos que siguen con anhelo o con la esperanza de encontrar a familiares con vida. El Papa León XIV envió hoy un mensaje para ellos. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor los sostenga en este momento tan difícil. Y justamente uno de los retos que tienen los médicos son la salud mental de los venezolanos. Obviamente ellos tienen que prácticamente hacer un operativo masivo para atender a tantas familias que quedan destruidas porque lo perdieron todo, incluso sus hijos, sus nietos, sus abuelos. Prácticamente es un problema de salud mental generalizado. Nosotros conversamos en Noticias Caracol en vivo con Médicos Sin Fronteras. ¿Qué han encontrado ustedes? Nosotros lo primero que encontramos pues fue personas en shock, a las que tuvimos que brindar primeros auxilios psicológicos. Consiste en escuchar, en observar y en conectar a la persona con los servicios que se pueden ofrecer para dar agua, comida o abrigo. También identificamos problemas en nuestro propio staff y el staff del Ministerio de Salud. Que nunca se habían enfrentado a un desastre de esta magnitud y pues tuvimos que hacer lo que se llama cuidado al cuidador, ¿no? Monitorear el estrés y aplicar protocolos de descompresión para el personal humanitario. También tuvimos algunos casos graves de psicosis agudas, de ideación suicida o de descompensaciones psiquiátricas que tuvimos que referir rápidamente para un tratamiento inmediato. Ahora estamos más centrados en la promoción de la salud, pasar mensajes claros sobre las reacciones normales al trauma. Es normal tener insomnio, es normal tener miedo y cómo reducir la ansiedad. Estamos haciendo consultas individuales, terapias breves y estructuradas para personas que muestran síntomas de estrés postraumático. También estamos haciendo grupos de apoyo para sobrevivientes para que puedan compartir sus experiencias y también sus estrategias para afrontar y intentamos también capacitar al personal de salud del Ministerio para que sean capaces de tratar casos de salud mental. Ellos hablaban justamente del estrés postraumático. Debemos decir que hay muchas familias viviendo en refugios, también en sus vehículos, en las calles todavía, porque les da miedo, sobre todo cuando son edificios altos, volver a sus residencias, a pesar de que estas no tengan afectaciones. También hay muchos que tienen afectaciones. Hoy justamente desde Cali va a llegar un equipo especializado de médicos que forman parte del barco San Rafael. Salieron desde Cali por vía aérea
aérea y van a aterrizar en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, pero en la rampa presidencial, porque ustedes saben que está inhabilitado el aeropuerto porque sufrió graves daños. Ellos van a llegar y van a estar más de 2 meses aquí en el país ayudando con sus equipos médicos. 35 voluntarios entre médicos, enfermeros y personal logístico del barco Hospital San Rafael viajan a esta hora hasta Venezuela con el propósito de aportar todo su conocimiento para atender la emergencia que se presenta tras los 2 terremotos. Ya tenemos un área preestablecida por el SICON, que es la célula que nos coordina los INT, donde vamos a armar en 12 horas nuestro hospital de campaña. Consultorios médicos, equipos de ecografía y ventiladores pulmonares fueron algunos de los elementos que embalaron para llevar hasta Venezuela. Son cerca de 18 toneladas que serán transportadas en 2 aviones Hércules dispuestos por la Unidad de Gestión del Riesgo. Nosotros como equipo logístico y de WASH pues hacemos una tarea indispensable, ¿no? Que es garantizar la sanidad y que a estas personas se les dé una atención digna. El agua que se trata dentro del IMT es tanto para los pacientes como para el equipo. El equipo espera aterrizar hacia el mediodía de este domingo en el aeropuerto de Maiquetía. Allí será recibido por vehículos del ejército venezolano que los trasladarán hasta la Escuela República de Colombia en el centro de Caracas, donde instalarán el hospital campaña en un espacio abierto. Desde este punto proyectan atender hasta 150 pacientes cada día. Y 11 médicos veterinarios también llegaron a La Guaira para atender a distintas mascotas, por ejemplo perritos, gatos, incluso hasta un loro rescataron de los escombros con vida y están siendo atendidos. Ellos quieren que haya un manejo responsable para la adopción de estas mascotas. Con entusiasmo y disposición, estos veterinarios han recorrido las zonas más afectadas de Caracas, ofreciendo cuidados principalmente a perros y gatos que quedaron heridos o desorientados tras los terremotos. Impresionantemente agradecidos, o sea, de ellos están heridos con dolor, con trauma, porque también los animales de una u otra manera tienen estrés postraumático, emocionalmente afectados, y es como si supieran que tú los vas a rescatar, a ayudar, a cuidar. Muchos de los animales que llegan a sus manos presentan signos de deshidratación, pánico o agotamiento después de haber permanecido varios días entre los escombros o recorriendo las calles. Más que todo deshidratación, me atrevo a decir, mucha deshidratación. Hubo una gatica que rescató mi esposa con otro compañero, otro veterinario, entre los dos. Estaba muy deshidratada, de hecho en el rescate, cuando por fin la tienen, se empezó a desmayar. Por lo mismo, porque era ya 5 días y estos animalitos no tienen acceso al agua. Para aquellos perros y gatos que pese a todos los esfuerzos no logren encontrar a sus familias, ya se prepara un proceso de adopción responsable. El objetivo es que cada uno tenga una segunda oportunidad y pueda comenzar una nueva historia en un hogar donde reciba el cariño y los cuidados que merece. Estamos trabajando de la mano con una fundación acá y es muy organizada, tiene una muy buena estructura, entonces al trabajar en conjunto con ella, realmente nosotros se los ponemos allá en su lugar y ella los da en adopción bajo toda esta esquematización que ella tiene, los pone a las personas a firmar, a llevar documentos de que los perros van a quedar en un buen lugar. Entonces nosotros de ese lado estamos como muy tranquilos. El equipo permanecerá algunos días más en Venezuela. Su compromiso es continuar atendiendo a quienes lo requieran y hacer todo lo posible para reunirlos nuevamente con sus seres queridos. Venezuela sigue en duelo, de hecho es un duelo nacional que se ha decretado, se ha prohibido hacer fiestas, hacer reuniones, ni siquiera que se puedan reunir para la atención psicológica una gran cantidad de personas en un mismo sitio, obviamente todo un manejo necesario para evitar de que si hay alguna réplica pues no haya tantas personas en el mismo lugar, se ha prohibido que se lleven escombros a los apartamentos para evitar el peso es decir, que se saquen los escombros y no haya sacos de cementos en los apartamentos para evitar que el peso pueda dañar aún más las estructuras que están débiles. Han caído nuevos edificios producto de las réplicas y producto también del daño que tenían. De hecho, un colegio, San Judas Tadeo, ubicado en La Pastora, colapsó totalmente. Afortunadamente no había personas en ese lugar porque fueron desalojadas. Nosotros brindaremos más detalles más adelante. Por lo pronto, en breve volverán con Noticias Caracol.
A esta hora es noticia el Catatumbo, que cumple 530 días de violencia entre el ELN y las disidencias de las FARC, con 12.000 desplazados. Más de 11.000 soldados intentan contener esta guerra que ya deja 15 menores víctimas de drones y minas. 7 de ellos han muerto. El balance contabiliza además 6 soldados muertos y 17 heridos, sumado a la evacuación de 3.333 campesinos. En las últimas horas un menor perdió una pierna tras pisar una mina antipersonal en Sardinata, y durante el aniversario número 62 del ELN se reportaron 7 acciones violentas con banderas, explosivos y cilindros abandonados. Y mucha atención, porque a esta hora es noticia el anuncio que hace el presidente electo Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X. Dijo que el 7 de agosto firmará uno de sus primeros decretos en materia de seguridad para crear un bloque de defensa de la seguridad urbana. Dijo el mandatario electo que con esto se busca frenar delitos como homicidios, extorsión y también el hurto en el país, por lo que le está convocando a los principales alcaldes o a los alcaldes de las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga y conocer de primera mano las necesidades en estos territorios y crear entonces la operación más grande de seguridad urbana en el país. A esta hora es noticia el anuncio del consejero comisionado para la paz, Oti Patiño, en donde aseguró que alias el Zarco Aldinever, quien ordenó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue asesinado por alias Pablito Arauca, el jefe del Frente de Guerra Oriental del ELN. En diálogo con Noticias Caracol, Patiño dijo que el cuerpo habría sido arrojado al río Arauca, zona de injerencia de esta guerrilla. Sin embargo, no hay confirmación oficial de esta muerte, ni tampoco se conoce dónde estaría el cuerpo. Hay que decir que esta noticia se da luego de una semana de que reapareciera alias Marlon en un video, este cabecilla al que el gobierno también había dado por muerto en una operación militar, pero luego informara que no hay certeza de su fallecimiento hasta no recuperar el cuerpo. A esta hora es noticia la orden de evacuación de 90 familias de la comuna Manrique de la ciudad de Medellín ante el riesgo que representa la quebrada de La Máquina, que ya ha generado varias emergencias, como la ocurrida hace varias semanas cuando murió un niño de 5 años. Las personas afectadas se resisten a evacuar, pues no quieren dejar sus casas. Le piden a la alcaldía que canalice esa quebrada. La administración tomó la decisión de la evacuación teniendo en cuenta el riesgo que representa esa quebrada, sobre todo en las épocas de lluvias. A esta hora es noticia que la mesa de concertación que definirá la delimitación de las zonas destinadas a la minería de oro en el páramo de Santurbán terminó sin acuerdos en medio de tensiones. Esta mesa de concertación fue convocada por el Ministerio de Medio Ambiente en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. Campesinos y veedores aseguran que no fueron escuchados. Por su parte, la ministra de Medio Ambiente en sus redes sociales explicó que se desarrolló con todas las garantías, pero que por la posición mayoritaria se decidió no continuar con el proceso, que fue reprogramado para el próximo 18 de julio, faltando poco para la finalización de este gobierno. Es la 1:10 p.m. Escuchen esto. En Termos de Café, grupos armados ilegales están instalando explosivos para afectar a la población civil. El ejército encontró un arsenal de estos artefactos cerca de una escuela en Casanare. Estos termos de café usados para el diario vivir de los campesinos en sus jornadas parecen comunes. Sin embargo, la guerra los ha transformado en elementos letales. Estos termos estaban acondicionados con explosivos. Entre tantas modalidades, esto nos pareció curioso. Es básicamente cómo utilizan estos termos, los llenan de explosivos, les agregan metralla y realmente la afectación que podría causar en una persona es muy considerable. Un niño que va caminando por el campo, por la vereda y encuentra un termo, pues para él va a ser muy normal ver un termo y lo va a tomar y va a detonar. Este hallazgo se convierte en algo aún más grave, y es que los encontraron a menos de 100 metros de una escuela en Támara, Casanare. Y muy cerca de este lugar, en medio de la selva y entre costales, un depósito de explosivos también fue desmantelado. Hemos encontrado elementos que son de uso cotidiano de la comunidad que estos grupos emplean como artefactos explosivos: bicicletas, balones, radios transistores que la persona del campo generalmente utiliza para escuchar noticias. Cualquier elemento de uso cotidiano lo cargan con explosivos y lo convierten en una trampa mortal.
El Frente 28 de las disidencias bajo el mando de alias Antonio Medina estaría, según las autoridades, detrás de esta cruel modalidad para afectar a la población civil. Los termos fueron detonados de manera controlada. Es la combinación de este salto tecnológico que han venido presentando los grupos armados y su tecnificación no solo con el uso de drones, sino con la sofisticación de este uso de armas no convencionales y la importación de tecnología de otros contextos de conflictividad y violencia. Cabe anotar que este tipo de dispositivos instalados cerca a la población civil o a instalaciones protegidas por el derecho internacional humanitario son propios de zonas que están en disputa o donde hay una incursión reciente de los grupos, como es el caso del Casanare. El ejército continúa inspeccionando y monitoreando de cerca esta zona en el departamento del Casanare. 1:12 p.m. Mucho ojo a esto porque los trabajadores que laboren domingos o festivos tendrán una novedad en sus próximos pagos y además se vienen cambios en el número de horas que se trabajan semanalmente en Colombia. Pues de esos cambios nos habla María Fernanda Tarazona. Mafe, adelante. Catalina y Pablo, buenas noticias para todos los trabajadores vinculados por un contrato formal, porque desde este fin de semana verán reflejado un aumento en sus próximos pagos. Todo esto por cuenta del recargo dominical, que pasará del 80% al 90% sobre el valor de la hora ordinaria. Es importante mencionar que si en su contrato está estipulado trabajar los fines de semana, por domingos no recibirá este tipo de recargo, pero en el caso de los festivos sí lo recibirán sus pagos. Y es muy importante esto porque a partir del 1 de julio del 2027 llegará al 100% ese recargo dominical. Este cambio va a beneficiar a 962.000 trabajadores de todo el país, pero ahora veremos a qué tipo de contratos aplica. Para el caso de contratos a término indefinido, a término fijo, trabajos domésticos, contratos de aprendizaje y también contratos de manejo y confianza, mientras que no aplica para esos contratos de prestación de servicios e incluso los salarios integrales. Ahora vemos un ejemplo. Para un trabajador que tiene un salario mínimo de 1.750.000 pesos, ese recargo adicional por dominicales y festivos va a ser de 7.292 pesos por cada hora que labore. Otra de las buenas noticias para los trabajadores es que desde este 15 de julio la jornada laboral máxima en Colombia pasará de 44 horas a 42 horas semanales, sin que esto, es importante que usted lo tenga en cuenta, reduzca el salario que usted va a recibir mes a mes. Con esto termina la reducción gradual que empezó en 2021.